Buenos días. En relación a las elecciones andaluzas, eh, honestamente lo que a mí más me hace reír de que primero te hablan del ecosistema y de que no hay que tirar, no hay que usar muchos papeles y no hay que contaminar a ese ecosistema, y a la vez te mandan toneladas de cartas para que eliges uno al otro, y después los de extrema derecha deponen a los dos que mandan cartas y dice que no os estafen. En fin, yo no estoy ni de parte de uno ni del otro, porque lo he dicho, que lo repito, que esas elecciones es una especie de quita y pon. España es un país, debido al alto índice de corrupción histórica, yo hablo desde el siglo XV hasta ahora, de cuando ya echaron a los árabes y a los judíos, siempre ha sido reinado o por un reinado con toda la tiranía posible en su momento en el medioevo, y sí han conquistado, ha retirado, recogido, pero al final la corrupción interna ha acabado con toda la riqueza que ha sido cosechada, sea primero de los árabes y judíos y después de los moros y después de los indígenas en las Américas, o lo llamamos la época del oro, y también últimamente el saqueo de la Unión Europea, o la época del euro. Por eso hemos dicho anecdóticamente, el país pues, ha saltado del moro al oro al euro, y al no haber más recursos y otras fuentes a sacar, pues existen la única fuente es el saqueo por dentro, es decir, picar a los cuatro gatos que intentan trabajar honestamente, o porque no pueden tocar a las multinacionales. Entonces, pues yo creo que habrá unas tensiones sociales elevadas por falta de recursos externos. Y el viaje que hizo el presidente del gobierno a China, pensando a lo mejor de que los chinos son como los alemanes o como la Unión Europea, vecinos, ya dan alguna donación o lo que sea, a ver si lo que podamos sacar. Le digo, y lo he dicho siempre, que los chinos son gente de Oriente, son una civilización milenaria, son comerciantes de miles de años, y esos nadie le puede engañar. Eso va, por lo tanto, lo de los chinos es contrariamente, ellos ganarán si ellos invierten, pero con condiciones que la pondrán ellos. Por eso en el campo marítimo, en el campo comercial, en el campo industrial, incluso agrícola, todo lo que quieras, o energías renovables, coches, transportes, robótica, todo lo que quieras. En cambio, las condiciones las pondrán ellos. Y aquí ellos seguramente, si meten un yuan de su moneda o un euro, o querrán sacar un beneficio en cambio. Esa es la diferencia, ¿no?, entre las tres famosas anteriores épocas del oro, el moro y el euro. En fin, ahora Andalucía por sí es un territorio lamentablemente pues, gobernado por dos bandos, lo cual se acuerdan en las cafeterías de los bares que están alrededor del Congreso o alrededor del Moncloa, se acuerdan las políticas, y si no la acuerdan, pues le vienen instrucciones desde muy de arriba, y se sabe de dónde, que le ponen las líneas a seguir o las líneas rojas. En relación al extremo, a la extrema derecha, pues yo siempre digo, no solo en el caso hispano, también en el caso árabe, digo, bueno, si yo hablo de soberanía, yo soy el único país del mundo, soy el más fuerte, soy el corazón del mundo, como aquí en el mundo árabe dice que somos el corazón del mundo árabe, y aquí, por ejemplo, el corazón del mundo hispano, pues siempre yo digo, pues si tú tienes algún territorio ocupado por otros, ¿vale? Ocupado por otros, o al menos intenta recuperarlo, o ve la forma de recuperarlo, al menos para restaurar tu dignidad nacional, humana e histórica, ¿no? Eso para empezar. Y segundo, si tú eres de extrema derecha, pues tienes que demostrar con la creación y procreación, creación de empleo y bienestar verdadero, vuelvo a decir, verdadero, no bla, 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 y tampoco promesas de bla, 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 y la procreación, crecimiento demográfico. No puede que una persona
estar rascando todo el rato detrás de un móvil o detrás de un televisor o detrás de donde sea un VC de estos, por ejemplo, hablar y dar consejos sobre el supernacionalismo mientras único divertimiento tiene la pantalla del móvil o un perrito o una mascota y no es capaz de tener un hijo o dos o 10 o lo que sea, ¿me entiende? Por lo tanto, si no hay creación y procreación y tampoco recuperación de ciertas tierras perdidas, entonces estamos hablando del bla, 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 bla. A base de eso, yo, por ejemplo, hablo de mí, y les voy a decir solo una pequeña anécdota, no voy a recordar, siempre lo digo, que me han cerrado los de derecha, 2 clínicas en Ceuta, e intentan también los de derecha cerrarme la última que tengo en el sur, en Algeciras, porque lamentablemente, como hablo de la corrupción, pero sin dar ni nombres ni apellidos, por el amor de Dios, porque se sabe que el sistema legal de este país dice que nadie puede ni ladrar ni morder, si uno lo dice su nombre, pero en fin, yo intento lo que pueda, de forma elegante, y siento mucho repetirlo, pero ahora voy a hablar de otra anécdota, porque yo siempre digo, si lo han cometido, esas barbaridades, lo han cometido los de derecha, la anticorrupción en teoría la tienen los de izquierdas o los socialistas, porque esos mecanismos de la anticorrupción no se han movido, ¿no? Y se están incluso admirando, ¿no? Incluso aplaudiendo todas las barbaridades que he sufrido yo como una persona, como médico, como profesional, etcétera, que no puede ni siquiera trabajar, mientras, gracias a Dios, los chinos me han abierto la mano y dice bienvenido. En fin, no digo que soy el súper sabio, pero al menos ciertas calidades que tengo entre varias especialidades y varios idiomas, y gracias a Dios soy bienvenido dentro del campo etcétera, que yo opero. En otros sitios, no en España, lamentablemente, y menos todavía en Andalucía, como he dicho, que reina por el acuerdo entre las dos partes. Los de derecha hacen lo que le da la gana y la anticorrupción de la otra parte solo funciona cuando se trata de políticos de alto rango, pero cuando se trata de personas así comunes, como en mi caso, que intentan ir de forma honesta y seria, etcétera, pero a lo mejor han hablado de la corrupción y como trabajo en el sector privado, entonces es muy fácil que nosotros que les cerramos el chiringuito y ya terminamos, que es una práctica, no solo lo hacen ellos, lo hacen también los árabes, el resto de los hispanos, en todas esas repúblicas bananera le hacen cada uno, pero la diferencia puede ser entre el salvajismo o la elegancia en aplicar la medida al final. Esa anécdota o esa pequeña historia anecdótica que voy a comentar, que me pasó una vez en Madrid, pues, del centro hacia la estación de autobuses, porque lamentablemente la zona de Algeciras no tiene ninguna comunicación válida con ningún sitio del mundo, no solo hacia Málaga, ni tampoco hacia Madrid. No hay comunicación, ni siquiera son capaces de pasar o crear o formar una válida línea ferroviaria ancha que conecta esa ciudad que prácticamente en esa ciudad prácticamente el puerto en teoría más grande de todo el sur de España, probablemente de todo el sur de Europa, y no tiene una conexión válida con ningún sitio, tienen que ir solo camiones. Aparte de las barbaridades, no hablamos del narcotráfico, porque ya lo sabéis todos, sea en los periódicos, lo que sea, lo que ocurre en general en Andalucía y en esa parte en particular, la parte del estrecho. Y esa parte del estrecho, honestamente, que saben verdaderamente gestionarla son los británicos y seguramente por grupos minoritarios los judíos, eso, sin duda. El resto totalmente unas zonas de decadencia absoluta, medievales, están cayendo todas, desempleo ahí llega hasta el 40% y sin, lo que hemos dicho, hablar con más detalles sobre las barbaridades del lavado, etc. Esa anécdota que me pasó, que iba a coger coger el autobús del centro de Madrid y tenía una maleta de esa pequeñita, más pequeñita que un carro de compra.
Y me dice el conductor que no se puede llevarla, ¿eh? Que porque ya la... Digo, hombre, pero ya he salido varias veces, he ido varias veces y he cogido el autobús, nadie me dijo nada. No, no se puede. Y fíjate que le dije, mira, yo soy médico y el siguiente día yo tengo trabajo. Si yo no llego a mi destinación, ¿quién me lo paga? Y como era un domingo y faltaba para el autobús casi menos de una hora, yo pensaba que ya justo llegaría en tiempo y la... En fin, me echó en medio de la calle. Menos mal que pasó un taxi, vamos, justo al mismo momento cogí el taxi y me fui a la estación. Ahora la pregunta, si nosotros nos hablan no sé qué de no contaminar, porque lo hemos empezado con ese artículo diciendo que no hablan de no contaminar, no tirar papeles y aquí te mandan toneladas de papeles para elegir al quita y pon uno o el otro y al final vamos a tener el mismo resultado. Y que, como hemos dicho, que una parte te habla de sanidad pública, y se sabe, esa misma parte tenía lo de hacienda pública, entonces pues, la gente cómo van a elegir a una persona para curar no sé qué, la sanidad pública, que ha hecho su gran fracaso en lo de la hacienda pública, porque la hacienda pública solo persigue a los que trabajen de forma honesta en el sector privado y premian a los políticos, funcionarios y casi a todos los corruptos y premian sobre todo a las multinacionales, esas que no valen casi nada. Entonces, ese fenómeno que lo llevo al otro, no creo que ya. Y luego de derecha, continuando con lo que me pasó, aparte de las clínicas, que he hecho una denuncia contra la empresa de transportes públicos de Madrid. Y lo que me sorprendió que a los 2 meses me llega ¿cómo se llama? Una respuesta de la Junta de Andalucía, de Andalucía. Es decir, que yo he hecho la denuncia contra un hecho en Madrid, transporte público de Madrid, lo gobierna, sabemos que Madrid lo gobierna de derecha, y me llega de la derecha de Andalucía, dice que no, archivamos tu denuncia, que está archivada. Aquí, claro, entre hermanos, pues son de la misma derecha, pues vale, el morito que va, vale, a echarle la carta al morito diciéndole que no, ya está bien, que ya está bien. Pero por eso digo muchas veces lo anecdótico, que si la cosa entre derecha, entre hermanos se acuerdan en la misma cafetería, restaurantes, por ejemplo, en Sevilla o en Madrid, pero cuando se acuerdan los dos, y a parte derecha, a parte izquierda, de que esa persona está causando molestias porque habla de corrupción, entonces dejan que la derecha le cierra, como en mi caso, 2 clínicas e intentan cerrar la última. Mientras, gracias a Dios, entre paréntesis, que los chinos, porque son absolutamente sabios, absolutamente gente que viene de una cultura de miles de años como yo, porque yo soy de Medio Oriente, de la Tierra Santa, pero somos gente de cultura, somos finicios, etcétera. O sea, gracias a Dios que alguien ha entendido que tengo esa cualidad humana y profesional 1000 veces más válida, y aquí en un país donde estás totalmente, te tratan con ignorancia y muchos recelos e incluso odio, entre paréntesis, lo mejor que vamos al otro lado. En fin, esa historia anecdótica, ¿no? de la hermandad entre los mismos, ¿no? Y que al final esas elecciones es quita y pon. Única forma, yo digo, en todo el mundo árabe hispano, tiene que ser una fórmula algo parecido a lo de Bukele, que lamentablemente solo lo han dejado desarrollarla en ese trocito pequeñito, se llama El Salvador, y no se le aplica nada, porque los corruptos en el mar que rodea El Salvador, en toda la hispanidad, o los corruptos que hay en el mundo árabe, no le gusta para nada, y nadie de que llegue verdaderamente, o lleguen verdaderamente personas honestas y serias y transparentes a gobernar su país. Ellos prefieren estar sometidos a todas las fuerzas externas, porque hoy día quien maneja todo el mundo árabe, el mundo hispano, son unos capitales, se sabe de quién son, y dentro de sus países también por unos capitales que se sabe de cuál. Andalucía, como España, está manejada por capitales externos que se sabe que buena parte puede ser de judíos occidentales o askenaz, y dentro del país, y en particular Andalucía, sea por detrás de la cortina y frente a la cortina, por unos, incluso buena parte de ellos también judíos sefardí, que son judíos de
procedencia hoy día de fuera, como el caso de Marruecos o Turquía, porque ya cuando han emigrado han ido a aquellos países, esos son los que verdaderamente controlan el asunto por detrás o incluso algunos por de frente de la cortina. Esta es la realidad, pero el resto de los señores que si te habla de derecha, de progresismo, no hablo o sea, de izquierda, del progresismo, o del otro de derecha, o de la extrema derecha, y como he dicho, que al final todo es un bla, 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 y no termina, y no final con nada. Andalucía, en la época de los árabes, empezó lamentablemente muy mal, porque cuando los que conquistaron el territorio, que era Tariq bin Ziyad y Musa ibn Nusayr, los dos líderes o los dos, ¿cómo se llama?, cabos militares, han sido, una vez que conquistado el territorio, invitados por el mismo califa Umayya de Damasco a visitar Damasco, y fueron los pobres con una serie de carros cargados de oro y de etcétera, de toda la riqueza que encontraron en Andalucía, y lo que hizo el califa en su momento es retenerles, después de recoger todos los regalos, retenerles y impedirles de que vuelvan a Andalucía, porque tenía miedo de que estos ya forman un estado independiente y cortan las relaciones con él. Entonces los dos que han conquistado todo ese territorio se han muerto pobres en Damasco, y algunos incluso que conquistó lo que Tariq bin Ziyad, donde ahora se llama Gibraltar, y los únicos que le dan honores son los británicos y no ni los hispanos ni los árabes, para nada. Los únicos que le da honores, Tariq bin Ziyad murió mendiciendo, o sea, como mendigo frente a una mezquita de Damasco. Entonces, esa forma mezquina, esa forma corrupta, esa forma maledetta, maliciosa del control hispano-árabe de los territorios absolutamente es un fracaso absoluto. Están manejados por todas las fuerzas externas, como hoy día le llamamos Estados Unidos, podemos llamarlo China, podemos llamarlo Rusia, podemos llamarlo todo lo que quieras, o los alemanes hoy franceses en la Unión Europea, pero al final son pueblos satélites, son pueblos que giran alrededor de unas fuerzas y alrededor de unos capitales. Por lo tanto, cuando tú ves unas elecciones que se gaste lo que gaste de forma tan anecdótica y lamentable, al final sepas que si se va uno y vuelve el otro, entonces estamos en una especie de quita y pon, nada más, y no va a cambiar nada, y la corrupción va a seguir, el deterioro va a seguir, porque no hay fuentes externas. Y si no liberamos a lo que tenemos ya perdido, ya en territorio, y si no creamos y procreamos, entonces no hay nada de nacionalismo y no hay nada de amor a la patria, sino más bien bla, 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 bla. Buenos días a todos.